profesionales de ajedrez pueden mirar por 5 segundos un tablero y memorizar la posición de todas las piezas? Inicialmente creíamos que esto se debía a una memoria extraordinaria, pero luego a través de experimentos como los de Chase y Simon nos dimos cuenta que en realidad era algo distinto. Verás, si la memoria fuera la clave, no importa cómo nosotros arregláramos el tablero, el jugador siempre debería ser igual de capaz de recordarlo. Pero eso no es lo que pasa. Cuando le muestras a uno de tus jugadores dos diferentes tableros, uno siendo el resultado natural de un juego y el otro el arreglo artificial y aleatorio de las piezas, te vas a dar cuenta que el jugador solo es capaz de memorizar el primero. De hecho, tanto los profesionales como los novatos son igual de malos en recordar los tableros aleatorios. Este tipo de experimentos, por no relacionados que parezcan, en realidad nos demuestran uno de los mensajes más importantes que debemos entender sobre el aprendizaje efectivo, y es que la precondición para el aprendizaje es el significado. Es así que no importa cuántos tableros has visto en tu vida, si tú realmente quieres aprenderte uno rápidamente, ese tiene que tener sentido para ti, o si no te va a costar tanto como si nunca hubieras jugado ajedrez en tu vida. Pero ¿cómo es que las cosas adquieren significado? Es decir, si yo observo un tablero, todos los arreglos van a verse igual de aleatorios para mí. Entonces, ¿cómo puedo pasar de esto, de ignorancia total, a ser capaz de ver un tablero por 5 segundos, decidir que efectivamente tiene sentido y aprenderme ese sentido? O en otras palabras, ¿cómo es que aprendemos? Bueno, como siempre, parece que el secreto está en el cerebro, más específicamente en algo denominado caminos neuronales. Verás, dentro de tu cerebro existen 86 billones de neuronas, pero contrario a la creencia popular, las neuronas no son muy inteligentes. De hecho, todo lo que hacen es mandar y recibir impulsos. Eso es todo. Sin embargo, dependiendo de dónde ocurren esos impulsos eléctricos y con qué otras neuronas se conectan, va a ser capaz de crear caminos neuronales o conexiones entre neuronas. Y aquí es donde la magia realmente ocurre. Cuando tú te levantas, usas, por ejemplo, este camino neuronal. Cuando corres, usas este otro. Cuando aprendes que E es igual a mc al cuadrado, usas este de aquí. A través de tu infancia, tu cerebro ha desarrollado trillones y trillones de tus caminos. Y es a través de ellos que sabes todo lo que sabes y eres todo lo que eres. El problema es que crear estos caminos neuronales desde cero es muy difícil. Es decir, ¿cuándo te tomó aprender algo desde cero? Como aprender a pararte y caminar. ¿Un año? Imagínate si todo te tomara esa cantidad de tiempo para aprender. Es probablemente por eso que hemos desarrollado un sistema de aprendizaje eficiente que nos permite aprender sin tener que comenzar desde cero. Los científicos llaman este proceso codificación elaborativa o elaboración, y es sencillamente el aprendizaje de nuevos conceptos y habilidades a través de la conexión con caminos neuronales ya creados. La manera más sencilla de explicar esto es que imagínense que ustedes necesitan aprender habilidad X. Lo que hace entonces su cerebro es que en vez de crear X desde cero, busca un camino neuronal que le sirva como base y construye lo que le falta a necesidad. Un ejemplo práctico de esto es aprender por analogía, y todos hemos experimentado esto. Por ejemplo, como niños a todos se nos enseñó que la mitocondria es la batería de la célula. ¿Por qué? Bueno, porque para ese punto organelo intracelular membranoso que transporta electrones y produce ATP probablemente no significaba nada. Pero batería, por otro lado, bueno, existe una probabilidad de que exista un concepto para eso, y si conecto eso con esto nuevo, oiga, como que comienza a tener más sentido, ¿cierto? Es de esta forma como muchas de nuestras bases teóricas fueron construidas en base a analogía. Y este es el primer consejo del video. Si están comenzando a aprender un tema nuevo que les parece como confuso, difícil de entender, complejo, una de las mejores cosas que pueden hacer para comprenderlo mejor es intentar entenderlo a través de analogías y metáforas. De hecho, profesores famosos de internet como Neil deGrasse Tyson se les conoce precisamente porque usan muy buenas analogías para explicar. Sin embargo, tan buenas como son las analogías y otras técnicas de simplificación del contenido para hacer esa primera aproximación a un tema, el conocimiento profundo y la maestría real de un concepto necesita de técnicas que vayan más allá de simplemente hacer el contenido más sencillo. Consideren, por ejemplo, la siguiente frase y piensen cómo la aprenderían ustedes. Dice así: la prevalencia estimada del reflujo gastroesofágico es del 15 al 20%. Así que, ¿cómo aprenderían algo como esto? Bueno, obviamente lo primero es saber primero qué son esos dos términos, pero estando ya eso claro, ahora sí ustedes cómo aprenderían una frase como esta. Cuando yo le hago este tipo de preguntas a estudiantes, la mayoría me termina respondiendo, pues lo leo. ¿Y ya? Pues sí, ¿qué más voy a hacer? Verán, el problema de solo leer datos como este es que al solo leerlos entran por un oído y salen por el otro. Es decir, acuérdense que nosotros vivimos en un mundo que está lleno y repleto de información y que constantemente se las está exponiendo a ustedes. En las calles, en las redes sociales, en las noticias, en todo el tiempo estamos viendo miles y miles de datos. Y en caso que no se hayan dado cuenta, la mayoría de eso sí, ustedes solo lo leen. Pero ¿cuánto de eso se queda realmente con ustedes? ¿10%? ¿Menos? ¿Es ese el porcentaje de información que ustedes quieren que se quede de lo que ustedes intentan realmente aprender? ¿No? Bueno, entonces necesitan hacer un paso extra, algo que procese información, algo que la diferencie toda la otra información que constantemente llega a sus ojos, pero sigue derecho.
Una de las formas en las que uno puede hacer esto es a través de una técnica denominada elaboración interrogativa, que simplemente consiste en hacerse preguntas a uno mismo acerca del tema que está intentando aprender para ver qué tipo de ideas o qué tipo de caminos neuronales uno puede pegar y hacerle como tener más sentido a esta nueva información. La manera en la que yo personalmente usaría elaboración interrogativa en este caso es pensando, bueno, ¿será que conozco el corazón la prevalencia de otra enfermedad como para ver si se la puedo conectar? Bueno, en realidad sí conozco que la prevalencia de diabetes es del 10%, lo cual quiere decir que esta es el doble. Entonces, uy, es un montón, porque fíjense, piensa un segundo en todos los pacientes que he visto con diabetes. Uy, sí, un montón. Ahora imagínate el doble de los pacientes. Uy, sí, esos son hartos. Otra pregunta que me haría en caso de que no conozca la prevalencia de otras enfermedades, así como de corazón, es, bueno, ¿qué quiere decir que tengo una prevalencia del 15 al 20%? Bueno, quiere decir que uno de cada cinco tiene la enfermedad. Bueno, pensemos, ¿será que yo conozco un grupo de 5 personas? Sí, mi familia tiene 5 personas. ¿Cuántos de ellos tienen reflujo? Dos. Uy, vea pues. Entonces, eso significa que la prevalencia en mi familia es el doble que la de la población general. Y ese tipo de preguntas, aunque al principio pueda parecer como que solo estoy divagando del tema, en realidad son precisamente lo que le da profundidad, lo que le da peso, lo que ayuda a convertirlo este concepto aislado con el cual no tengo la más mínima relación a una idea que está activamente conectada a todo tipo de ideas en mi mente, otras enfermedades, otros pacientes, incluso mi propia familia y sus enfermedades comienzan a volverse caminos neuronales por los cuales este concepto adquiere significado y eso es lo que hace que sea más fácil de aprender. Ahora bien, hacer esto obviamente requiere de más tiempo y más esfuerzo, pero pues ese es precisamente el costo que se requiere para aprender. Si nosotros aprendiéramos por ósmosis todo lo que leemos y escuchamos, seríamos genios para cuando tuviéramos 10 y todos sabemos que ese no es el caso. Y sí, en este caso las preguntas de estilo ¿qué? Predominaron, pero dependiendo del dato que yo intento aprender, puedo utilizar preguntas más del estilo ¿por qué? O ¿cómo? O ¿cuándo? Eso varía mucho. Lo importante es que no solo leo prevalencia al 15 al 20%. Ah, chévere, siguiente. No. Ahora bien, a veces es difícil procesar la información a través de solo elaboración interrogativa. Por ejemplo, tomen un párrafo como el siguiente y piensen ustedes cómo podrían aprender la información que está escrita en él. Difícil, ¿cierto? Después de leer esto, yo tuve la sensación de, como que entendí cada palabra individual y el contenido puede ser claro, sin embargo como que el mensaje no pegó, de nuevo, como que entró por un oído y salió por el otro. Es precisamente por esto que muchos estudiantes cuando se enfrentan a párrafos como este recurren a técnicas de memorización. Y sí, obvio, se pueden usar y pueden funcionar, sin embargo el problema con estas técnicas es que no promueven el real aprendizaje del contenido, sino la memorización a la fuerza del contenido. Es como intentar volverse un maestro de ajedrez que es capaz de memorizar tableros en 5 segundos, pero sin nunca haber jugado un solo juego. Y en lugar de eso, solo tomarle fotos a los tableros y practicarlas y a ver si me las memorizo. ¿Sí ven el problema? Así que algo que yo les sugeriría cada vez que ustedes se encuentren con un párrafo como este es utilizar una técnica llamada organización. La organización le intenta dar significado a los temas a través de reorganizar las ideas de tal forma que tengan sentido para la persona. Por ejemplo, en el texto del síncope que les mostré hace un minuto, lo que yo hice para aprenderlo fue dar un paso hacia atrás y pensar, bueno, a ver, déjenme pensar. Entonces hay como 4 causas grandes. ¿Cómo las puedo organizar? ¿Cómo las puedo organizar? Oiga, sí, fíjese que en realidad cada causa corresponde como una capa del corazón, como que esta causa aquí pertenece a la parte más externa, que es el pericardio, esta de aquí pertenece a los vasos que están justo debajito, esta de aquí es como la parte muscular y esta de aquí es como la parte más interna. Vea pues, entonces la próxima vez que necesite pensar en las causas de síncope, simplemente como que se me viene la imagen del corazón a mi cabeza, voy capa por capa y así me acuerdo de cada una de los grupos de las causas. Entonces esa es básicamente la manera en la que funciona la organización. Reorganiza el contenido de tal forma que sea como natural para la persona, que sea casi que lógico. Ahora bien, obvio, si ustedes no se saben la anatomía cardíaca, deberían utilizar un sistema de organización distinto, que se base en otra cosa, a lo que tenga sentido para ustedes. Y si no saben absolutamente nada del corazón, tal vez les toque crear ese significado, como ese significado que organiza el contenido desde cero. Y para eso algunas estrategias que veremos en el video de cómo recuerdan los campeones de memoria, que ahí están palacios de memoria, acrónimos, historias, etcétera, les pueden servir bastante. Pero el punto que quiero dejar claro como por ahora es que cada vez que leen una serie de datos que son difíciles de encapsular, en vez de intentar primero como memorizárselos así por pura repetición, intenten organizarlos de tal manera que para ustedes tenga sentido. Ahora bien, otra estrategia que pueden llegar a utilizar se llama contextualización, que como el nombre implica es intentar darle significado a los datos específicos, intentando primero entender el panorama general
sobre el cual están metidos. Esta es una manera genial de aprender temas como lo son la historia del mundo, en donde cada evento se aprende mucho más sencillo cuando uno entiende como lo que está pasando alrededor, como el contexto, como la trama. Por ejemplo, si ustedes quieren aprender algo como la Primera Guerra Mundial, una de las formas más sencillas de aprenderse y memorizar como esos pequeños eventos que sucedieron un montón, pues por todas partes de Europa, es entendiendo primero, como dando ese paso atrás y entendiendo lo que pasó de manera general. Entonces yo, por ejemplo, lo que pienso es que la Primera Guerra fue este evento que se desató porque el último heredero de un imperio fue matado por personas de otro país, así que esto que hizo que este imperio atacara al país y luego el país como estaba aliado con otros países, esos otros países comenzaron a atacar al imperio, el imperio entonces llamó a sus aliados y los aliados también se agarraron con otros países, entonces eventualmente un montón de países terminaron metidos por un conflicto que inicialmente era entre un imperio y otro país. Entonces, eso es como la manera general en la que yo lo entiendo. Al tener esa perspectiva como general, como esa dinámica general, logro tener un punto de referencia por el cual le doy significado a un montón de eventos y también comparo o hago como ese contraste con otros. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro un evento que es fácilmente explicado por esta idea general, digo, bueno, esto es sencillo de entender, esto es explicado por la idea general. Pero si encuentro uno que no, también le puedo dar significado a través del evento, como de la dinámica, porque digo, ok, este evento es diferente, es una anomalía, es especial, precisamente porque se sale como de este molde. Entonces, al tener como mi dinámica general, logro darle significado a todo tipo de eventos que yo me encuentre. Si ustedes cogen este concepto y lo generalizan, van a entender por qué la mentalidad del primer principio es tan útil. Esta mentalidad explica que la clave para aprender yace en primero dominar los fundamentos, lo que se llama los primeros principios de un tema. Y ya una vez uno logra hacer esto, es de cierta manera aprender el resto de detallitos se vuelve fácil, porque dejan de ser estos eventos aislados y se vuelven más bien como ejemplos del principio. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, que al contrario de lo que sugieren algunos, la clave para aprender efectivamente no yace en permanecer dentro de los límites del tema que uno desea aprender y limitarse a estudiar solamente esas palabras que están en el texto, evitando, como algunos dicen, sobrecargar la mente de información. De hecho, es todo lo contrario. Los métodos más efectivos son precisamente los que toman el tema y lo expanden, lo conectan con otras ideas, le dan profundidad, contexto, usan analogías, metáforas, lo reorganizan, lo contrastan. Todas estas técnicas le dan significado al contenido y al final es eso lo que media el aprendizaje efectivo. Así que tal cual como el renombrado científico, pintor e ingeniero Leonardo da Vinci alguna vez dijo, estos son los principios para el desarrollo de una mente completa. Estudia la ciencia del arte, estudia el arte de la ciencia, desarrolla tus sentidos, especialmente aprende a ver, entiende cómo todo se conecta con todo lo demás. Y nos vemos en la próxima.